Gracias, Matías. Arreglé que voy a hablar de parado para que se vea mi PowerPoint. En primer lugar, como más o menos intentó contarle Matías, es casi una casualidad que yo esté acá parado hablando de agro. Pero lo que importa no es que esté yo, sino que yo vengo como portavoz del GAPU Agro, que ya les vamos a contar qué es, y vengo como portavoz de un proceso de unidad. Este panel se llama República, Instituciones y Desarrollo. Mi presentación es Construyendo Políticas de Estado Agroindustriales. Vamos a presentar una propuesta conjunta de políticas de Estado agroindustriales. Y como decía, yo soy miembro de un equipo, el GAPU Agro, que es el Grupo de Acción Política para la Unidad, que está formado por Guillermo Bernaudo, que me acompaña, fue director de Investigación y Desarrollo de ACREA, productor agropecuario de Entre Ríos. Hace 8 años trabaja con la diputada Patricia Bullrich, debe ser de las personas que más sabe de política agropecuaria en Argentina. Lo forma Mercedes Colombres, que muchos la conocen por su trabajo en la prensa y en La Nación, que nos ayuda con temas de difusión. Es miembro del GAPU Agro José Anchorena, director de Desarrollo Económico de la Fundación Pensar. También Leonardo Sarquís, que fue coordinador de los equipos de Francisco de Narváez y que tenía mucha experiencia en la actividad privada. Y Hugo Rossi, que además de ser abogado y presidente de la Sociedad Rural de Monte, hace 8 años que está al lado de un gran diputado y un gran amigo como es Juan Casañas. Este es el Grupo de Acción Política para la Unidad. Y básicamente las siglas implican lo que somos. Nosotros somos gente que, viniendo de espacios políticos diferentes, yo trabajé desde los 22 años con la diputada Carrió, nos juntamos. Y nos empezamos a juntar para hacer esta mezcla de trabajo un poquito técnico y un poquito político, que es lo que somos, y siempre enfocado en propuestas, en acción. Ahora, buena parte de lo que ustedes dijeron me ahorra lo que voy a decir, así que voy a poder ir un poquito más rápido. ¿Por qué hablamos de República, Desarrollo e Instituciones en un congreso organizado por la cadena del sorgo y el maíz? Bueno, además, este congreso tiene como eslogan Construyendo Futuro. Y el futuro depende de las acciones, las personas importan para el futuro, de las acciones individuales y también de las acciones colectivas. El futuro también depende del pasado, de dónde venimos, como bien decía el profesor Streb, y también de la contingencia, que es una forma elegante de decir de la casualidad y del azar. Entonces, acá me pongo un poco filosófico. ¿El futuro simplemente pasa? Yo digo que el futuro se construye, junto con otros. ¿Qué son las instituciones? En esto, como les decía, los que me antecedieron, profesores, me ahorraron el espacio. Una visión tradicional es que las instituciones es la ley y es el Congreso. Una visión más moderna del nuevo institucionalismo habla de instituciones teniendo en cuenta cuestiones de la economía, teoría de juegos, costos de transacción, intereses de los actores. Resumiendo, las instituciones, es como bien decían los profesores, son las grandes reglas de juego. O en otras palabras, los acuerdos a los cuales llega una sociedad dada en un momento de su historia determinada. Ahora, como es una sociedad en un momento dado, las instituciones también pueden cambiar, y de hecho cambian. Las instituciones surgen entonces de un proceso histórico, económico y social. Las instituciones se construyen como se construye el futuro, y se construyen colectivamente. Ahora, si las instituciones son estos grandes acuerdos y reglas de juego, lo que hacen es marcarnos la cancha. ¿Cómo nos vamos a mover los actores? ¿Qué intereses vamos a tener? ¿Si nos vamos a cooperar? ¿Si nos vamos a pelear? En síntesis, la República y las instituciones afectan al desarrollo, que es el título de este panel. Y el desarrollo económico no es otra cosa que la riqueza de un país, y quizás más importante aún, cómo se distribuye la riqueza de ese país adentro de esa sociedad. Para ponerlo en términos más sencillos, la República y las instituciones afectan sus bolsillos, pero también afectan nuestra vida como individuos y como sociedad. Como bien decía el profesor Streb, malas instituciones tienen costos, y las malas instituciones pueden ser fruto de actores, de políticas y de instituciones. Un ejemplo de una mala política, Resolución 31 del año 2006, Ministerio de Economía, creación del registro de operadores de exportación ganado bovino, los ROE, la medida por la cual Néstor Kirchner cerró de golpe las exportaciones. Un ejemplo de una mala institución, la ONCA. Con Matías Longoni aquí presente, me ahorro explicar por qué la ONCA es una mala institución. Un ejemplo de un actor que tiene costos para la cadena. No hace falta que les explique quién es. El problema es que esta foto cambió. Ahora hay una persona más amigable. Sin embargo, las instituciones siguen teniendo costos.
En el año 2011 tuve el honor de cerrar el Congreso de Maizar reemplazando a la diputada Carrió. Este slide lo mostré en el año 2011, explicando que en ese momento, por los ROE, había un descuento de lo que recibían los productores respecto a lo que tendrían que haber recibido si hubiera mercado libre de $50 por tonelada. Esta es la historia de la diferencia entre lo que recibían los productores con ROE o sin ROE. Como ven, antes de la aparición de los ROE era prácticamente lo mismo, había pequeñas diferencias técnicas. Como vuelven a ver en el 2011 y el 2012, hubo un récord. Hoy la diferencia está alrededor de los $30 por tonelada. Las malas instituciones tienen costos. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, para revertir los resultados del desarrollo económico, hacen falta actores, hacen falta políticas y hacen falta propuestas. Y en ese sentido es que nosotros estamos construyendo una política diferente. Hoy vengo como portavoz a presentar un documento que se llama Políticas de Estado Agroindustriales, que lo hemos redactado los miembros del Capo Agro con el apoyo del grupo de ex secretarios de Agricultura. Y tenemos la adhesión de la Fundación PEL, del grupo GPS, está presente Eduardo Cerantes aquí, y de la Fundación FADA. Y además nos llegó durante el día el apoyo de la Fundación Barbechando, que no llegó por razones logísticas a estar incorporado. Y además tenemos la adhesión de 40 profesionales, desde grandes empresarios hasta académicos, está presente acá Fernando Vilela, y hasta pequeños productores, de 10 políticas de Estado centrales. Y son políticas que no son para el sector, son políticas agroindustriales, pensando la agroindustria como motor del desarrollo, desde el sector para el país, no son solamente para los productores. ¿Cómo llegamos? Bueno, no llegamos solos. Como les decía, esto es un proceso. De mucho material que hay, y voy a ser injusto con algunos porque voy a tener que priorizar, hay mucho hecho en el sector en los últimos 10 años. Como bien decía Matías, en el 2005, la primera actora política en hablarle al campo fue Elisa Carrió. En el 2005 dijimos que había que bajar las retenciones a la carne. Días después de que se anunciaran los ROE, dijimos que estaba mal, que había que revertir. Ahí hay una foto del 2011 en donde presentamos la propuesta. Esta es una foto anterior, 5 días antes de que se firmara la 125, fuimos a Expo Agro con un documento titulado Kirchner, la peor política agropecuaria de la historia. Y más importante aún, en el 2007, cuando el campo no juntaba votos, hicimos el plan Dejar en Paz al Campo como antecedente. Este proyecto lo firmó Margarita Stolbizer como candidata a gobernador y Rubén Giustiniani como candidato a vicepresidente. El foro de la cadena agroindustrial, ustedes no van a ver la cantidad de entidades que hay porque la letra es chiquita, pero justamente todas esas entidades apoyaron una propuesta de reducción de retenciones y apertura de exportaciones, y además dieron los fundamentos técnicos de esa propuesta. El grupo de los exsecretarios de Agricultura, Lucio Rica, Marcelo Regúnaga, Rafael del Pech y Jesús Leguiza presentaron en el 2011, su documento La agroindustria para el desarrollo, y están trabajando junto con nosotros. Nosotros como GAPU nos formamos en el 2012, veníamos de un resultado electoral adverso, muchos de nosotros, y decidimos empezar a trabajar juntos. Estoy siendo injusto, hicimos un montón de presentaciones, Willy hizo muchas, me acompañó en varias de ellas. La mesa de enlace en diciembre de 2013 convocó a todos los partidos políticos y les dijo: podemos llegar a producir 160 millones de toneladas de alimentos, de granos. Depende de las políticas que ustedes hagan si lo vamos a llegar a hacer o no. ¿Qué hicimos nosotros? En marzo presentamos 30 propuestas para el desarrollo agroindustrial, un documento extenso en donde tomamos posturas sobre los más diversos temas, incluido, por ejemplo, ley de semillas, temas de fomento. Después de eso, seguimos trabajando. Estoy siendo injusto con otros medios, pero estuvimos en una teleconferencia con Agrositio, en donde estuvimos explicando estas propuestas. Tuvimos reuniones con el CARI, con el grupo GPS, con un montón de entidades técnicas, justamente para ir a los detalles. Tuvimos relacionamiento político con todos los actores que nos atendieron. Pero no solo trabajamos nosotros. El grupo GPS, que generosamente apoya también esta propuesta, presentó este libro, Seguridad Alimentaria, en septiembre del 2013. Después de que la comisión de enlace convocara a los partidos políticos, la UCR sacó un documento titulado Todo tiene que ver con todo. Este congreso es Construyendo Futuro. El documento de la UCR es Estamos con el futuro, estamos con el campo. Y hace poco Ernesto Sanz en su Facebook publicó que su experto en agroindustrias, Hugo Rossi, miembro del Gapo Agro y asesor del diputado Casañas, que estaba por acá hace un rato. El Frente Renovador también tiene una propuesta de retenciones, un poco más parcial, incorporó a Eduardo Bussi en sus filas.
El PRO en abril del año pasado presentó 13 propuestas para la agroindustria. Tuve la suerte de participar en el equipo de coordinación técnica. Se conformó además una mesa agroindustrial de la cual participan no solo los técnicos, sino también los políticos, el senador De Angeli, el Colo McAllister, Miguel del Cel, la diputada Schmidt-Liermann, todos los referentes del tema. Y José Anchorena, director de Desarrollo Económico y miembro del Gapo Agro, fue quien las presentó a la mesa de enlace. Y luego se siguieron presentando en todo el interior. Ahí estoy poniendo una de las tantas presentaciones que fue la que hizo Willy Bernauden a todo trigo. Esas son las 13 propuestas de la Fundación Pensar. Nosotros seguimos trabajando. El año pasado en la Rural nos unimos a los exsecretarios y dijimos, estamos muy cerca de tener acuerdos para la unidad. Este año, por suerte, hubo mucho trabajo también. Los que fueron a la presentación de Sociedad Rural Argentina tienen este pendrive, la agenda del campo, las propuestas de Sociedad Rural Argentina para el sector. En junio, Coninagro también hizo sus propuestas, al igual que CRA, todas viendo al futuro. Y hace apenas días la Fundación FADA, junto con la Fundación Barbechando, presentaron en el Congreso también propuestas de política con el objetivo de crear 500.000 de puestos de trabajo. En síntesis, hay mucho hecho. Y hoy, este PowerPoint lo terminé ayer, escuchando todas las presentaciones, me doy cuenta que hay más hecho de lo que incluso nosotros sabemos. Hay propuestas, hay consenso y hay unidad. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es como aporte una síntesis para acercarnos a esas políticas de Estado agroindustriales que necesitamos. No voy a decirlas una por una, por supuesto, el contenido de este documento que va a estar a disposición. Por supuesto, una macroeconomía ordenada es la propuesta 0. ¿Sí? Sin una macroeconomía ordenada no hay ningún plan agroindustrial ni ningún plan productivo que sea posible. La propuesta 1, la más importante para nosotros, es abrir las exportaciones, o sea, eliminar los ROE. Esto se puede hacer. Hace un rato en el panel de la mañana Fernando Vilela explicó cómo dan las cuentas para alimentar a toda la población argentina, exportar y que haya negocios en el interior. Se pueden eliminar los ROE y para que se queden tranquilos ya tenemos escrito la resolución. Esto está en mi computadora, está a disposición del próximo presidente. El 11 de diciembre lo tiene en la Casa Rosada si quiere. Hay que eliminar las retenciones, hay consenso en esto, hay diferencias sobre la gradualidad, sobre el tiempo, pero es clarísimo que en tema de carnes, economías regionales, trigo, hay que ir a una eliminación y para que también se queden tranquilos, tenemos el Excel con las cuentas hechas, sabemos qué porcentaje del gasto fiscal es. Podemos eliminar las retenciones y abrir las exportaciones sin desabastecer el mercado interno y sin dejar de proteger la mesa de los argentinos. Por supuesto, tiene que haber transparencia en los mercados. Y como les decía recién, no alcanza con cambiar la fotito de los funcionarios. Las próximas 2 propuestas las puedo decir juntas. Tecnología y recursos naturales. Necesitamos, para lo que decían esta mañana, combatir ciertas pseudocientíficos, necesitamos que haya mejores leyes de manejo de recursos naturales basadas en cuestiones científicas. Y algunos decían, creo que lo escuché a Gastón, al presidente de Maizar, decir, tenemos que salir al debate con herramientas científicas. Bueno, el Estado tiene que proveer parte del conocimiento científico para que la agroindustria sea motor de desarrollo. Hay que bajar la presión tributaria efectiva, es decir, hay un montón de cuestiones de trámite que se pueden mejorar. Y en este proceso nos ayudó Santiago Sáenz Valiente, que nos trajo un documento de 40 hojas, era tan largo que no lo podíamos resumir en un brief de 2 carillas. Y él siguió trabajando con Hugo Rossi, terminó escribiendo un libro sobre los impuestos al campo. Mañana a las 9 de la mañana les va a dar más detalles sobre esto. Hay otras reformas como tomar a cuenta el impuesto al cheque y la amortización acelerada de inversiones. Mejorar los actuales planes de fomento agroindustrial. Y en esto quiero ser claro, no estamos en contra del fomento, lo que tenemos que ser claros es que el fomento no se da por restricciones o por retenciones, sino que hay que mejorar las ayudas de fomento que se están haciendo. Creo que alguna experiencia de los últimos meses da una lección en este sentido. Y hay que tener, por supuesto, un plan de infraestructura, esto se dice siempre. Nosotros agregamos que en el plan de infraestructura es central que haya un plan de aguas. Si nos la pasamos diciendo que nos sobra agua, si nos sobra, pongamos la plata hoy para usarla bien y manejar el recurso inteligentemente. Para cerrar, tenemos una larga lista de adherentes, voy a ser injusto. Está Fernando Vilela, el decano de la Universidad de Belgrano, Galaburri. Nos llegó una adhesión de Daniel Vázquez, que fue directivo de la Federación Agraria por Norpatagonia. Hay grandes empresarios, hay incluso cámaras. Es difícil juntar las firmas de adhesión. Hemos logrado que el GPS, FADA, Barmechando y el PEL nos den su adhesión. Y para cerrar, cierro con el principio y el título del panel. Para tener futuro hay que tener desarrollo y hay que tener instituciones. Y esas instituciones se construyen junto con otros. El futuro es el Congreso del Maizar del 2016. Esperemos que haya otras políticas,
Esperemos que estemos en camino a mejores instituciones y en cuanto a las personas, ojalá por lo menos que no tengamos ROE. En cuanto a las personas, seguramente le tocará a algún colega mío del Gapuagro, pero ojalá que el próximo ministro de Agroindustria o el próximo presidente venga al Congreso de Maizar y venga a decir, vamos en camino a tener políticas agroindustriales diferentes. En síntesis, si queremos tener instituciones, república y desarrollo, para decirlo de otra manera, si queremos tener futuro, no nos queda otra opción que construirlo juntos, con unidad y propuestas. Muchas gracias.